Comparecencia 6/13 de la consejera que afecta a 925 trabajadores de la plantilla del mismo, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Aguado, al objeto de precisar las razones que motivan la comparecencia, último máximo de 5 minutos. Vamos a hablar de Telemadrid, hablamos en el anterior pleno. Desde ese anterior pleno hasta este han ocurrido varias cosas, aparte del juicio de los trabajadores o juicio de la demanda laboral. Entre otras cosas le diría, quiero recordarle que ha ocurrido 8.120 parados más en la Comunidad de Madrid. Usted es la consejera de Empleo, de Turismo y de Cultura. Qué casualidad, siempre que se habla de Telemadrid, Ignacio González se marcha. El presidente, no sé, hasta luego, hasta luego. A ver si en una de estas me escucha, señor presidente, porque va con usted el tema, pero sé que tendrá otros temas más importantes. Pero nunca se queda. Esto es lo que le interesa a Telemadrid. Bien, le decía, es usted, señora consejera, la consejera de Empleo, Turismo y Cultura. De Turismo y Cultura no es un campo que trabaje, pero, le decía, en empleo, 8.120 desempleados más. Y viendo las comparecencias que hace usted sobre el ERE de Telemadrid, sobre Roca, sobre despidos, el nombre de consejera de Empleo, la verdad que no le ha quitado usted todavía el precinto. Creación de empleo no es lo suyo. Usted a lo que se ha dedicado, en este caso, ha sido a justificar pérdidas y pérdidas de empleo. Unas de otras empresas y otras de su responsabilidad directamente. Mire, Telemadrid tenía 1.132 trabajadores, o como esta mañana nos decía el director general de Telemadrid, almas. De esos 1.132 se ha quedado en 303 trabajadores en la empresa. Han despedido ustedes como consecuencia 829. Debo decir que como no tenemos cifras oficiales de nada, hoy he tomado cumplida nota de los datos que nos ha dado el director general, porque hasta ahora todos los compromisos de darnos información no lo han cumplido ustedes. Hoy, si las cifras son correctas, son las cifras que he tomado a vuela pluma de la intervención de esta mañana del director general, porque ustedes no han cumplido absolutamente ni uno solo de sus compromisos. De esos despedidos, de esos 829, quiero hablarle de forma muy clara. Mire, son gente que en la mayoría de los casos, y esto es donde queremos que ustedes nos expliquen el proceso, cómo han justificado ustedes todo ello, cómo lo han llevado a cabo y sobre todo, qué mal lo han hecho, señora consejera. En eso quiero emplear esta primera parte. Y le voy a poner dos ejemplos. Le voy a poner dos ejemplos porque no hablamos de cifras por hablar. Parece que 829, 500, etcétera, parecen cifras. Le hablo de Pepe. Pepe es un redactor de informativos de Telemadrid que entró en 1989 a trabajar en Telemadrid por oposición. Tenía 25 años. Después de estos 24 años de trabajo, ustedes le han despedido con un burofax. Ustedes le han echado a la calle con un burofax. Él ha sido afortunado. A otros le han echado a la calle dándoles un papel a través de la valla cuando fueron a trabajar para decirles: no venga usted más, recibirá usted un burofax. Un burofax que ha costado 24.000 euros enviar a todos los trabajadores un burofax a su casa por correos. 24.000 euros. Porque los responsables laborales de Telemadrid no han tenido ni siquiera la decencia de mirar a la cara a la gente y decirles: te echo. Por cierto, responsables laborales como el que en el juicio del ERE tuvo que echar del juicio la jueza. Yo esto no lo había visto en la historia de la Comunidad de Madrid, que al responsable de relaciones laborales le echan del juicio por actitud violenta. Vaya directivos que ustedes contratan, señora. Bueno, pues hoy esta persona tiene 49 años, ha recibido varios premios y ustedes le han echado a la calle. O como Mercedes, también redactora, que entró por oposición en el año 2000, se le ha despedido estando embarazada y tiene además otro hijo pequeño. Esto es lo que ustedes han hecho en el ERE de Telemadrid. Ustedes han dado ese burofax por la valla. Señoría, vaya terminando, por favor. Lo que le pido, y esta es la petición y luego entraremos más en detalle, lo que le pido es que nos explique cómo lo han hecho tan mal, por qué lo han hecho y sobre todo si no se les cae la cara de vergüenza con estas actuaciones tan fuera de cualquier ética y cualquier responsabilidad. Y veo algo que parece evidente: cada vez que se habla de Telemadrid ocurre como con la propia Telemadrid, la audiencia decae, todo el mundo se marcha. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. La palabra el señor Aguado, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, último máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mis antecesores interviniendo decían, han coincidido en una palabra, que era un marrón para la consejera de Empleo.
Desde el cariño que pueda tener, creo que el tema es lo suficientemente importante. Evidentemente no hay nada personal en sacar este tema, porque creemos que es importante. Es importante por dos cosas. Evidentemente porque afecta a muchas personas, y sobre todo, y también, porque es un claro referente del modelo que tienen ustedes de política en lo público y con lo público. Por eso nos parece relevante, porque afecta y porque es un claro ejemplo de su actuación sobre lo público. Es un marrón, pero es su responsabilidad como consejera. Mire, usted nos ha estado explicando, como nos explican de continuo, que esto se debe a una coyuntura económica, nos ha hablado del duopolio, prácticamente puede hacerle el guión, el duopolio de las televisiones, etcétera, y esto ha llevado, sin lugar a dudas, a que no quedaba más remedio, según este plantea, que despedir a los trabajadores. Pero incluso nos daba un dato, de sus propios datos, señora consejera, nos dice usted: el conjunto de las televisiones autonómicas, la Forta, que se denomina, tiene una audiencia que ha bajado hasta el 8,9%. Es verdad. Tendrá que explicar por qué, de ese 8,9% de media de toda España, Telemadrid tiene un 3,7%. Algo será responsabilidad de Telemadrid, algo será responsabilidad de los directivos y responsables de Telemadrid. La media 8,9%, Telemadrid un 3,7%. Ahí hay una parte de responsabilidad, porque se refugian ustedes en la coyuntura económica, pero deben ver ustedes y deben ser conscientes de que hay sobre todo una responsabilidad en la gestión. ¿Y qué es lo que han hecho ustedes? Les doy más datos. 225 minutos que se pasan o consumimos los madrileños frente al televisor. Ha habido un aumento. Este aumento se reparte entre las distintas televisiones que vemos los madrileños. Y sin embargo, la televisión de los madrileños ha tenido un descenso. Claramente porque no atrae a nadie. Claramente porque es una televisión con una programación, un desarrollo técnico y un desarrollo como televisión que es tremendamente poco atractiva. Ha aumentado el número de personas, el tiempo que se emplea viendo televisión, y no ha aumentado en dirección a Telemadrid. Nos dicen también, porque siempre aquí se nos habla de Andalucía, Cataluña y un poquito de Parla, pues parece que no ha habido un pleno aquí en esta asamblea. Nos dicen también el ejemplo de Cataluña. Bueno, le voy a poner otro ejemplo a ver si nos responde a esto. Cataluña, con toda la financiación pública, situación económica igual, una población similar, Cataluña ha obtenido, solo por la gestión privada, la captación de publicidad, el 22% de su presupuesto. Telemadrid, un 10%. Luego también, en el mismo contexto económico, los gestores y responsables de Telemadrid lo han hecho mal, muy mal, rematadamente mal. Y esto no es responsabilidad de la coyuntura, porque en igualdad de condiciones, la mitad de los resultados, 22 frente a 10%. Con lo cual yo le diría, ustedes lo justifican todo en la coyuntura. Y debo decirle, yo creo que usted compartirá conmigo, que la austeridad, cuando se trata de una cuestión de coyuntura, no es en absoluto una virtud, sino que, perdón por la rima, es simplemente apretura. Ustedes lo que tienen es que no queda más remedio, por su pésima gestión, que recortar. ¿Cómo lo han hecho? Pues han echado ustedes no a los que han tomado las decisiones, no a los responsables de captar publicidad, que lo han hecho mal, no a los que han hecho una mala programación, sino que ustedes han echado a la parte productiva, a todos los trabajadores. Se han quedado 303. De los directivos solo han despedido a uno, el resto se ha quedado. Y para que vea cómo son los datos, la verdad que el director general es una fuente de datos y de imaginación por las mañanas para estos plenos. La media salarial, y sabe la diferencia entre el que más cobra y el que menos, antes de los despidos, era de 48.000 euros por puesto. Tengamos en cuenta que había 18 que cobraban más que el presidente del gobierno de España. O sea, imagínense cómo queda la media, 48.000. Y cuando han despedido de los 303, la media está en 56.000 euros por puesto. Vaya ahorro. No han quitado ni un solo euro, no han reducido ni un solo euro a la plantilla de directivos y de personas que se han quedado. ¿Le parece a usted decente, porque no se me ocurre otro término, despedir a la gente y los que se quedan seguir con las mismas condiciones y privilegios que tenían? Solo con un ahorro de un 10% se habrían quedado más trabajadores, habría habido más trabajadores. Si realmente ustedes sintieran lo que han hecho, habrían intentado equilibrar una reducción salarial razonable con una reducción mínima de puestos de empleo. Pero tenían claro, como se decía, que ustedes querían quitarse del medio a los trabajadores. A la parte productiva, unos por cuestiones ideológicas, sin lugar a dudas, y otros porque es mejor que la parte productiva lo hagan productoras de empresas pues afines o amigas, y de eso se trata. Dejan a los directivos con las mismas prebendas y
El resto, pues que lo hagan otro tipo de empresas que ya han empezado a aparecer por ahí solicitándolo. ¿Quiénes son los que se quedan? Pues mire, la mayoría de los directivos que ustedes han puesto en Telemadrid y continúan, la mayoría, tengo aquí los contratos, copia de los contratos de ellos, la verdad que son ustedes una mina, de todos ellos, la mayoría no tenían experiencia previa en medios de comunicación, pero les pagaban como si tuvieran experiencia en España y en la BBC. La mayoría cobran en torno de los directivos una media de 70.000 euros. Y algunos, y aquí pásmese porque claro, se va aquí el consejero Salvador Victoria, el rey del Twitter, se marcha, pero en sus intervenciones él hace algunas referencias, les gusta lo de los sobres, e incluso para decir, bueno, de Bárcenas no va a ningún sitio, vamos a hablar de Parla, y se habla de Parla, por cierto, gratificaciones o complementos metidos en nómina según convenio. Pero ¿qué han hecho ustedes en Telemadrid? Tengo los contratos donde ustedes lo que hacen es dicen, un directivo cobra 50.000 euros y por cumplir su trabajo le pagamos un complemento de 26.000 euros. Esto no cabe en un sobre, señora. Esto no cabe en un sobre. Si esta gente además no ha entrado por oposición, esta gente ha entrado puesta a dedo, la mayoría es afín a ustedes, la mayoría está vinculada a ustedes, es de derechas, o muy de derechas, o muy de derechas, y les ponen ustedes, es que creo que no se puede decir ultraderecha, por eso digo, hago esta referencia, y les ponen ustedes complementos del 50%, me parece una vergüenza que tengan esto directamente. Iba a hacerle a ver si me podía explicar si la indemnización podía haber sido en diferido y como consecuencia de ello, en forma, efectivamente, simulación, pero creo que no ha lugar. Ustedes les han echado no cual Bárcenas, sino por la puerta y sin abrir la valla y sin abrir la puerta de todo ello. Y le decía, si tienen la mitad en esfuerzo de recaudación en publicidad que Cataluña, que la televisión catalana, ¿por qué no han movido un solo directivo de publicidad o de marketing? Eso se han quedado. ¿Sabe usted que tenemos hasta ejemplos de directivos que no solo cobran eso, sino que en sus horas libres, su hora libre, actúan como concejal de medio ambiente, le diré en concreto, como concejal en el Ayuntamiento de Tres Cantos, y tiene un pequeño complemento por ser concejal, además de ser directivo, por una hora de trabajo de otros 1.500 euros al mes. Si me pregunta de qué partido, creo que la respuesta es obvia, es del Partido Popular ese directivo. Bueno, pues tenemos ese tipo de bellos complementos a los que han tomado las decisiones. Ustedes, lo repetiré, los que toman las decisiones les mantienen, les dan sobresueldos a gente puesta a dedo, sin experiencia previa, y echan a los trabajadores que entraron por oposición. Esto no tiene ninguna explicación. Y nos encontramos ahora con que el resultado de esa magnífica gestión, nos encontramos con un resultado de empresa pésimo. Unas audiencias, me decía antes un diputado de su bancada, y otra vez hablando de este tema, tantas como sean necesarias porque nos parecen importantes. No entraré a repetir lo de Tony Jerry, los Picapiedra, etcétera, aunque siguen manteniéndose en el ranking como buenos programas que se ven. Esta vez quiero hacerle referencia, tengo que felicitarles porque con este despido de la gente han logrado que las mejores audiencias de Telemadrid, con un 9,9%, 6,4%, 8,7%, se producen entre las 4 de la madrugada y las 6:15 de la madrugada. Bueno, da gusto, para esto tenemos una televisión pública, son programas que se llaman Son Ámbulos, la otra Sinfónica y Noche en Claro de Luna. Para esto nos gastamos un pastón, para esto tenemos 303 directivos y responsables para tener esta televisión. Porque ¿dónde se ubica ahora mismo Telemadrid? Mire, Telemadrid ahora mismo en audiencia se ubica exactamente entre 13TV, la televisión de la Conferencia Episcopal, e Intereconomía, la televisión de derechas, como se definen ellos, con atrevimiento. Bueno, esa ubicación en audiencia es exactamente igual que esa ubicación ideológica. Ustedes tienen una televisión que le diría incluso, esto justifica la pérdida de audiencia, porque cuando una televisión tiene un sesgo político tan de derechas, tan extremadamente de derechas, es que echan hasta los suyos. Es que un liberal normal, no sé si queda alguno en el Partido Popular, un liberal, este tipo de personas que antaño eran liberales y no tan de derechas, le da repugnancia poder ver los informativos de Telemadrid o la programación sesgada de Telemadrid. Y además, si quiere competir con Aguado, vaya terminando. Termino, muchas gracias. De derechas, de muy de derechas, ya tiene las otras dos. Miren, nosotros le planteamos, primero, que de cara a lo que vaya a ocurrir con la resolución del juzgado, actúen con cabeza. La portavoz de Izquierda Unida ha hecho un ofrecimiento de diálogo al que nos sumamos, como estamos ofreciendo en la comisión. Le diré que además, igual que con la portavoz del Partido Popular, que supongo que intervendrá ahora, estamos queriendo un debate, un diálogo sobre cuáles son las formas
en las que podemos tener la televisión que queremos todos, y a eso les invito a que puedan participar, pero le diré, y si me permite el presidente de una forma tremendamente rápida, tenemos ejemplos que incluso con su área pueden coincidir. La otra, el segundo canal de La Otra, puede ser un magnífico exponente para televisión, para medios de vanguardia, de la vanguardia cultural de Madrid, que la tiene. Puede ser un magnífico exponente también de toda la oferta turística de la Comunidad de Madrid. Puede ser un magnífico exponente de la televisión de toda la oferta cultural de la Comunidad de Madrid. Puede ser incluso, recuerde aquellas bolsas de empleo en Telemadrid que tuvieron buena salida. Recuerde también aquellos programas de formación en Telemadrid. Podemos volver a hacer buena televisión pública, buena televisión de servicio público, y le digo en áreas que usted lleva, pero en otras también, como en sanidad, como en servicios sociales, etc. Necesitamos un servicio público de calidad, tenemos los medios y tenemos capacidad de diálogo. Estoy seguro que podríamos hacerlo. Solo falta que ustedes lo miren sectariamente y también lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aguado. Gracias, señor presidente.